Quería nada más dar como una introducción, ¿no? Como a web en general de, pues, ¿qué es web, no? Porque, o sea, a lo mejor a veces cuando pensamos en web, pues luego pensamos en, pues, en una página, ¿no? Pero, o sea, web es muchísimo más, o sea, y realmente es de lo que más hay trabajo y como donde más hay dinero, o sea, por el hecho de que todos los interns, todo, se enfocan mucho en web, pero no tanto en un aspecto así como de diseño así, o sea, a pesar de que hay muy buenos trabajos de eso, sino como en el aspecto de lo que se llama backend. A lo mejor han oído los términos frontend y backend. Básicamente frontend, para el que no sepa, es todo lo que vemos, ¿no? O sea, el diseño, la función, o sea, pues el diseño del botón, que esto está aquí, que esto está acá. Y el backend viene siendo ya toda la funcionalidad, o sea, la conexión con base de datos, que el botón pues ya haga algo, o sea, que ya tenga funcionalidad. Entonces, pero el backend es mucho más que eso, o sea, no solo se usa como para una página web. Por ejemplo, o sea, a lo mejor alguien ha oído de esto que se llama AWS, que son los servicios de Amazon. Porque Amazon, digo, aparte de pues, todo lo que vende Amazon, también genera muchísimo dinero con su servicio de la nube, o sea, tiene muchísima computación en la nube. Entonces, también eso es web. O sea, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero todos los servidores, todos se mantienen mediante web. Entonces, para eso también sirve mucho web y por eso hay tanto trabajo y por eso es tan importante. Porque a veces pues, nos queda el concepto básico de que pues nada más son páginas o algo así, siendo que es un mundo, sobre todo la parte del backend, ¿no? Como esa parte de base de datos, desarrollo, APIs, todo es un mundo. Pero, pues claro, para también entender eso, pues hay que empezar con las bases de HTML y CSS, porque a lo mejor hemos oído también hablar como una tecnología muy conocida que se llama React, que nos sirve para hacer aplicaciones web, pero mucha gente pasa que se mete a React porque escucha de que, es lo nuevo, es lo que se usa, ¿no? Siendo que primero tienen que quedar súper bien las bases de HTML y JavaScript para poder entrar. Entonces, por eso también es muy importante HTML, porque, o sea, también mucha gente dice de que no, pues yo el diseño no, yo solo programo así, pero yo siento que es, o sea, es una manera de pensar como muy chafa porque pues en algún momento tú vas a querer abrir a lo mejor tu startup, tu negocio, todo, y no vas, a lo mejor no tienes tanto presupuesto, lo que sea, y no te vas a poner de que, no, pues yo no hago el diseño de mis cosas o cosas así, o sea, a final de cuentas se tiene que tener como un panorama completo de todo, ¿no? Oye, Entonces, o una sea, duda. sí. Perdón. ¿Ustedes qué recomiendan, bueno, para empezar, con el backend o enfocarse primero obviamente frontend y luego ya, como los servidores? Pues depende realmente de lo que quieras hacer. O sea, si quieres ser, porque también está lo del desarrollo full stack, ¿no? Que es hacer. O sea, si realmente te quieres enfocar así como mucho en backend, pues podrías darle a backend. Aunque yo, la verdad, frontend no se me hace, o sea, no se me hace difícil, la verdad, porque a final de cuentas, cuando aprendes frontend, aprendes a backend, porque no es solamente hacer el diseño, también es saber cómo dejar listo todo tu diseño y sistema para que automáticamente el desarrollador de backend pueda venir y jalar los datos de alguna base y que se muestren en tu, ¿cómo se llama? En tu página. Pero, o sea, tiene que saber también backend, pues para saber que es compatible, ¿no? Entonces, Claro. o sea, yo te diría que empieces, o sea, obvio con lo básico, así HTML, CSS y React. Igual si no te quieres meter mucho a fondo en la parte de frontend, pero pues sí es bueno siempre saber, o sea, uno de los dos, ¿no? O sea, De todo. pero sí, si te quieres enfocar a backend, pues obvio darle prioridad a eso. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar. Todos pudieron descargar los archivos de aquí que les pasé por el chat, o no sé si a alguien le falte. A mí me falta, ¿los puedes volver a mandar? Sí. Ahí sí pueden descargar esos archivos porque con esos vamos a trabajar. Y digo, después les hablo bien de esta página, pero a mí se me hace muy cool en la parte, al menos para iniciar en HTML y todo eso, porque en esta página es como de retos, o sea, te puedes meter. Y esto es como algo muy típico que se hace en las empresas o en algún lugar ya que tiene un equipo más grandecito, que siempre hay un diseñador, ¿no? Entonces a ti te pasan el diseño y tú solamente pues ya lo tienes que
a código, ya sea React o HTML puro y así. Pero aquí está muy cool porque puedes ver retos así desde principiante y pues te ayuda mucho como a ese aspecto como de empezar a diseñar, ¿no? De que te puedes meter y aquí, de que tienes que diseñar esta cosita como para la versión de escritorio y también para la versión de celular todo. Y pues te van dando como puntos y así, o sea, lo sientes como en plan reto, o sea, está muy cool. Entonces lo que vamos a estar haciendo hoy es justamente una de esas que está bastante sencillo, es puro, o sea, no tiene JavaScript ahorita para, pues como de por sí ya es como un poco mucha carga lo que vamos a ver. Entonces, pues tampoco para meternos en JavaScript. Entonces vamos a hacer esto, que va a ser esta la versión de escritorio y la versión de móvil, que también, o sea, pues para ver conceptos como si a lo mejor no han oído de mobile first y eso que ahorita les voy a explicando. Entonces, ya que lo descargan y lo abren en su editor, pues aquí van a tener estas carpetas. No sé si ya todos más o menos estamos ahí o hay alguien que me dio falta. Sí, ya lo tengo descargado. Va. Entonces, pues ya teniendo esto, vamos a empezar. O sea, si quieren, abran el index.html ahí en su editor. Y pues ya siempre nos trae unos estilos por default, o sea, por el reto, pues. Pero porque aquí nos trae igual las imágenes de cómo es que lo tenemos que hacer. O sea, aquí pues ya nos va a dar las imágenes más o menos de cómo lo tenemos que hacer. Y igual ya tenemos, para no entretenernos en eso, pues ya tenemos aquí los logos que necesitamos y como animaciones y cosas así. Entonces, pues, si pueden abrir el index.html. Y básicamente, pues, HTML, o sea, como tal, o sea, tal vez muchos ya hayan escuchado, no es un lenguaje de programación, o sea, es un lenguaje de etiquetado. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente esto, es decir, todo esto son etiquetas. Si ustedes ¿cómo se llama? Aquí en Visual Studio le ponen un signo de exclamación y le dan Enter, automáticamente te sintaxis. Y pues básicamente, ¿qué es etiquetado, no? O sea, es una manera de pasar datos, es como lo interpreta el navegador. O sea, así básicamente sabe qué es qué. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, H1, que significa header 1. Bueno, no les dije, aquí le pican a Go Live y les va a abrir como su página de internet. O sea, ahorita pues solo tiene este texto, ¿no? Pero les va a abrir para que ya no tengan que estar recargando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, H1 pues se refiere a heading, ¿no? Como encabezado. Entonces, pues no sé, hay algo y ya lo pone. Y le pone ciertos estilos por default el navegador, dependiendo Chrome, dependiendo Firefox, cada uno, por ejemplo, interpreta o le pone un estilo al encabezado diferente, ¿no? Entonces, básicamente, eso es etiquetado. Tú le dices que lo que está entre las etiquetas, ¿qué va a hacer? Así sabe el navegador cómo interpretarlo. Si lo va a interpretar como un botón, como un link, como una imagen. O sea, eso es etiquetado. Entonces, no es lenguaje de programación porque no tiene condicionales, ifs, ciclos y todas esas cosas, ¿no? Y en general, todas las etiquetas siempre se componen por esto, de que es el nombre de la etiqueta, después un atributo, y en general, y ya, la cierras. O sea, hay unas que se cierran, como en este caso H1, que tiene la que abre y la que cierra. O hay otras que no cierran, por ejemplo, como input. Texto, por ejemplo, y te abre una texto y esa no cierra. Pero en general, o sea, siempre es la etiqueta y como un atributo. Y digo, hay muchísimos atributos, hay creo que como 300 etiquetas de HTML, pero, o sea, realmente cuando tú ya lo usas día a día, pues no usas más de, no sé, unas 60, o sea, realmente. Y pues bueno, nada más para explicarle, esto es casi siempre todo lo que trae un HTML al inicio. Básicamente el doctype le está diciendo cómo interpretarlo o qué tipo de documento es, ¿no? Entonces pues es un HTML. El HTML lang, básicamente con este atributo le estás diciendo en qué lenguaje va a interpretar el navegador la página. Entonces, EN, pues inglés, ¿no? O podría estar en español, francés, cosas así. Después, dentro del head siempre van a poner información, ya sea como o sea, sus fuentes, sus hojas de estilo, o sea, el CSS y esas cosas.
porque dentro del head van los metadatos, y básicamente los metadatos, como de una manera sencilla, son datos de datos, ¿no? O sea, de por sí todo esto ya son datos, pero aparte necesita como datos extra para funcionar. Entonces esos son los metadatos. Entonces, por ejemplo, aquí los más típicos son estos dos, que es el meta charset, que básicamente le está diciendo qué set de caracteres vas a utilizar. El UTF-8 básicamente son los caracteres pues como comunes, o sea, para nosotros, o sea, que la ñ, que, o sea, esos caracteres. Si fueran a hacer una página, no sé, en chino, necesitarían otro set de caracteres pues, para que sepa interpretar esos, ¿no? Y el meta name, viewport, todo eso, básicamente es para indicarle cómo se va a estar, o sea, cómo se va a estar desplegando la página en la pantalla, ¿no? O sea, realmente esto lo tienen, o sea, casi siempre lo tienen que poner, pero para no meternos muy hondo en eso, es nada más como para decirle en base a qué va a tomar su ancho y cuál es la proporción y cosas así. Entonces, estos casi siempre van ahí. Y ya el título del documento si lo cambian, es lo que se cambia aquí arribita. Aquí le pueden poner, no sé, uno o como ustedes quieran. Y pues eso les va a cambiar. Entonces, esa siempre es la estructura. Y eso siempre va dentro del head. Y ya dentro del body o del cuerpo, ahora sí ya va todo lo que nosotros vamos a ver en la página. Entonces, pues, por ejemplo, nada más antes para empezar, para decirles normalmente cómo es una estructura de un proyecto que sea estático, o sea, que no tiene base de datos ni nada, de puro HTML. Casi siempre van a tener la carpeta de esta, que ahí van a ir todo lo que sean estilos e imágenes, ¿no? Entonces, pues ahí podrían poner sus imágenes y la cosita esa de diseño. Entonces, pues ahí dentro de static iría eso. Y pues ya, o sea, prácticamente ya estaría. Y dentro de static van a crear la de CC. Ahí se va a guardar los estilos. Entonces ahí podrían poner el styles.cc. Y realmente esa es como la estructura como básica de tener, pero es importante tenerla ordenada, más que nada porque, pues, o sea, ya con un proyecto grande sí se te puede hacer un desmadre, ¿no? Entonces, y el index va afuera. Entonces, pues ya para empezar, siempre para vincular nuestra hoja de estilos, que aquí es donde vamos a poner, pues, los colores, diseño, todas esas cosas, tenemos que acá, eso lo vamos a decir en el index, en la parte de head, ¿no? Entonces aquí vamos a decir, le pueden poner un comentario. El comentario se hace con el signo de menor, con un signo de exclamación y 2 guiones. Y ya. Entonces aquí podríamos poner un comentario de estilos propios. Y aquí, para hacer eso, es con la etiqueta link, ¿no? Para vincular, y aquí ya les puedo completar el CSS. Esto nada más es para rel, es para decir qué tipo de archivo vas a vincular. Style sheet es una hoja de estilos. Entonces eso es lo que es CSS. Y en href, nada más le van a poner la dirección de dónde está. Como estamos en la misma carpeta, es punto slash, en static, en CSS y style. Y así pues ya está completado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos H1 aquí con hola, si ven se ve pues negro, pero acá ya, nada más para comprobar lo típico que se hace, por ejemplo, agarrar a todo, ponerle color red, por ejemplo. O bueno, el caso. Y pues ya calamos que está vinculado, ¿no? Entonces, ese es como el hello world de... Entonces, pues, ven para... Ah, y también nada más antes. Bueno, se los digo al final. Entonces, para empezar, por ejemplo, vamos a empezar con esto que se llama Mobile First. El Mobile First es un concepto de que tienes que diseñar primero para celulares y ya después te pasas para diseñar a computadora. Entonces vas escalando tu diseño a partir de ahí. Depende, también está el Desktop First, ¿no? Que es a partir de computadora y ahí lo vas haciendo chico y lo vas acomodando a celular. Pero depende, o sea, porque si tú vas a hacer una página que sabes que únicamente la van a ver en celular, pues obviamente le tienes que dar prioridad al Mobile First. O si sabes que solo va a ser en escritorio, pues le tienes que dar prioridad al otro estilo de diseño. O sea, es solo como un concepto de diseño, pero os ayuda bastante. Entonces, vamos a empezar a hacer el diseño de
¿cómo se llama? De celular, que es este. Entonces, ya cuando van más o menos utilizando HTML, ya se van dando cuenta más o menos pues de cómo, o sea, cómo dividir las cosas, ¿no? Pero entonces, aquí, por ejemplo, todo esto yo lo consideraría que es parte del header o del encabezado de la página, porque llegas y luego está esto. Tenemos aquí el logo, la imagen, este texto, lo podríamos pensar, o sea, tienen que empezar a pensar como en cajas, ¿no? Todo este título junto con este texto, pues puede ir en una caja y a lo mejor todo esto junto ya va en otra. Pero entonces tienen que ir viendo más o menos cómo lo dividen y ya cuando saben más o menos cómo acomodar las cosas ya se van dando cuenta que es mejor que lo acomode así o así. Pero entonces, por ejemplo, podemos empezar con haciendo el header, que está la etiqueta header. Este es para indicar, pues como lo hice, un encabezado. Y el encabezado, o sea, no solo puede haber uno por página. O sea, el encabezado podría ser el encabezado de una noticia dentro de la página. Realmente es nada más para indicarle al navegador, pues que es un encabezado. Y ese va a contener, pues, por ejemplo, todo esto, ¿no? Después, también lo que iría aquí, pues, por ejemplo, sería el logo, ¿no? El logo. Entonces aquí es con la etiqueta IMG. En el source, pues le ponen dónde está la imagen. Aquí puede llevar un link de internet o un link a sus carpetas. Entonces, como es en la misma carpeta, nos vamos a static, después nos vamos a images y después nos vamos al logo SVG. Lo ponen acá. O sea, bueno, no se ve porque el logo es blanco, ¿no? Pero, por ejemplo, body background red. Pues ahí se ve el logo, ¿no? Igual, o sea, obviamente ahorita se ve más grande todo, pero pues ahorita les vamos a ir dando. Entonces, pues, ¿qué más tiene, no? Aquí también tiene, por ejemplo, o sea, ya pusimos el logo y toda la parte de atrás, ¿no? Ya hicimos como el header que va a contener todo eso. Pero aparte yo, o sea, yo diría que esto además contiene tanto esta imagen o sea, como, pues, como de la aplicación, como esto. Entonces tal vez esto también podría ir en otra, o sea, como en otra caja, ¿no? Que contenga todo eso. Entonces, normalmente para hacer cajas que nada más son como contenedores o que realmente, o sea, por sí solas no tienen como un estilo, utilizamos para dividir, ¿no? Entonces, dentro de este div va a ir todo eso. Entonces, aquí, como dijimos, va a tener tanto la imagen como estos textos. Entonces, igual otro IMG con source, buscamos la imagen y sería la de Illustrator. Como vemos aquí, ya no la puso. Y pues también, o sea, dentro de esa caja también podemos volver a dividir, porque este texto, pues a final de cuentas, como que se va a manejar por sí solo, ¿no? Entonces podríamos dividir ese texto también y pues podríamos hacer otro div dentro de ese mismo en el que pongamos esos textos. Que básicamente pues es un título y esto a lo mejor podría ser un párrafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner H1. Normalmente se pone solamente un H1 por página, porque, o sea, como que solo hay un título así muy grande y a partir de ahí sería H2, H3. O sea, básicamente lo único que cambia es, por ejemplo, el tamaño. O sea, si se fijan, se va haciendo grande, pequeño y ya está H6. Entonces, pues ya se puede dar como una idea de eso, ¿no? Ahí iría ese texto. Y el texto ya se los daban aquí mismo en el archivo, que es este. Este es el título. Y también sería la parte de, ¿cómo se llama? Del párrafo, que es este. Y pues para indicar que es un párrafo, pues con la P. Lo ponen y pues ya tenemos, o sea, realmente tiene como un poco de estilo, pero o sea, no, o sea, hasta ahorita es nada más como para indicarle qué es qué, ¿no? Y pues, por ejemplo, ¿qué faltaría? Pues sería el botón, ¿no? Este botón, pues, muy fácil es con la etiqueta, o sea, yo también lo podría dentro de donde están los textos, y con la etiqueta botón, tal cual.
Y aquí nada más le dicen, por ejemplo, que es type. Porque también está el type, por ejemplo, submit. Pero el submit sobre todo se usa más que nada para formularios, ¿no? Ya cuando le das pues, a submit. Entonces, si es un botón así como que no está en un formulario, es boot. Y dentro, ahora sí, de aquí va pues como el texto que... Igual si alguien tiene duda, me interrumpe luego. Yo tengo duda de dónde está el texto ese que tienes arribita. Cuando descargas los archivos, ahí Ajá. mismo en el index te lo da. Si no, todos déjense los pongo en el chat. Ok, gracias. Y yo también tengo una duda. ¿Cómo pusiste lo de la carpeta Style CSS? ¿La de CSS? Sí. O sea, primero creé la de static y después la selecciono la de static y en este botón de aquí, el de new folder. O sea, pero lo otro, lo que es .css. Ese, dices. Ese, ándale, que como que sí. Sí, dentro de la de CSS, al de al ladito new file, le das el nombre y le pones .css y ya agarra Sí, la sí. extensión. Ok, y se cambia toda la página. Muy bien. Sí. Vale, gracias. Y ya teniendo ese, ya lo vinculas desde el HTML con link, style sheet, y en href le pones dónde está. Gracias. No. Pero la de CSS es... O sea, ¿la pones como carpeta o como archivo? La de CSS es carpeta, o sea, porque es una carpeta que va a contener todos los archivos de estilos, porque puedes tener varios. Y ya dentro Ok. hasta ahorita solo tenemos uno. ¿Y ese cómo lo agregaste? Aquí en el new file, o sea, dentro de esa carpeta en new file y pues no sé, cosa.css y automáticamente detecta que es CSS. Entonces, por ejemplo, y esta parte de alt que les ponen las imágenes es nada más como un texto alternativo que se pone si no cargo la imagen. Por ejemplo, no sé. No sé si han visto el típico icono como de página rota. Por ejemplo, si le pongo como una ruta que no existe, como pone como el logo así roto y pone un texto alternativo. Entonces, ahí le pueden poner como qué sería si no llega. O sea, realmente o sea, cosas así puede parecer que no importan, pero a la hora de que Google indexa su página a su buscador, entre mejor tenga esas prácticas, más fácil va a estar en los primeros puestos porque tiene buenas prácticas y a Google se le hace más fácil analizarla. Entonces, pues bueno, teniendo eso ya tenemos el texto, el párrafo, junto con el botón. Y faltaría nada más estos como iconos, ¿no? Los botones. Entonces, nada más para ahorita poner eso, pues yo ya los pondría, o sea, fuera de lo que es el contenedor de, ¿cómo se llama? Tanto de la imagen como del texto, porque si nos vemos el diseño de computadora, o sea, el botón con el texto a final de cuentas sigue junto, pero estas cosas ya están muy separadas, entonces pues por ahí podemos intuir que no son como parte de la misma caja. Entonces eso pues lo podemos poner fuera y aquí hay una etiqueta que se llama UL. UL básicamente es lista desordenada, ¿no? O un order list. Y dentro lleva LIs, o sea, los de lista. Y lo único que cambia, o sea, por ejemplo, ponemos esto y lo ponemos unas 2 veces. Por ejemplo, o sea, las únicas cosillas que cambian es de que a la lista desordenada le pone puntitos, ¿no? Pero también está OL, que es lista ordenada. Y por ejemplo, a esa en vez de puntitos le pone pues ya números, ¿no? Pero igual, o sea, esas cositas le pueden quitar los puntos, pueden cambiar esas cosas.
Nada más es como pues, para que vayan viendo como diferentes tipos de... Entonces, pues es una lista desordenada que si se fijan tiene 3, pues como links hacia otros lados. Se recomienda usar la etiqueta A. A es todo lo que sea, o sea, un link. Todo lo que te mande fuera de una página se recomienda que sea A. O sea, ya sea que te mande a Facebook, a no sé. A. Y un botón se recomienda cuando sea algo que haga alguna acción o te mande dentro de la misma página. Si te sacas, mejora, o sea, poner un link tal cual. Entonces aquí les pone y ya les pone como subrayado y todo para que le den clic. Ahorita no va a mandar a ningún lado porque en href es donde ponen a dónde quieren que manden. O sea, aquí le podrían poner el facebook.com o cualquier. Ahorita pues le voy a dejar así y eso es nada más para indicar de que pues falta. Entonces, si se fijan, o sea, a final de cuentas todos son cajas dentro de cajas porque tenemos el elemento, o sea, tenemos la lista desordenada que contiene elementos de lista y ese elemento de lista además contiene un link. Entonces, pues, o sea, es nada más como ir viendo más o menos cómo puedes hacer esas cosas y ya pues, con base en experiencia ya te puedes ir como dando cuenta de qué se divide en qué. Entonces, a final de cuentas ya tenemos todo, o sea, ya tenemos como todo lo necesario para la página. Ya tenemos tanto la imagen, los links, el logo, el botón y estas cosillas. Entonces, pues ya ahora sí para empezar a darle estilo. Pues ya todo la tienen como sincronizada, ¿no? O sea, la hoja de estilos que tienen acá, la tienen sincronizada, ¿no? Me imagino. No sé si alguien... Entonces, por ejemplo, ya teniendo eso, CSS básicamente lo que hace es dar estilos, ¿no? O sea, el CSS es hoja en cascada de estilos. Entonces, aquí para seleccionar elementos, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar por etiquetas de HTML. Podemos poner una etiqueta de HTML, abrimos llaves, la cerramos y todo lo que pongamos aquí se le va a afectar a todo el body. O sea, el background color, por ejemplo, red, que le cambiaba red, ¿no? Y se le afecta a todo el cuerpo. Pero porque el cuerpo, pues básicamente está envolviendo a todo. Por ejemplo, si se lo aplicáramos, no sé, a la UL, por ejemplo, solo se le aplicaría ahí. Entonces, están ese tipo de selectores, que se llaman selectores, que es por etiquetas de HTML. O también están lo que se llaman clases, que pues es más recomendable usar clases. Porque si tú eliges UL, podríamos tener varias etiquetas UL y ese estilo se le aplicaría a todas las UL. Entonces, pues generalmente no queremos, o sea, depende, pero a veces queremos ciertos estilos en ciertos lugares. Entonces, para eso nos sirven las clases. Nos podemos ir, por ejemplo, a nuestra página, que es por ejemplo, el header, y le decimos class, igual, abres comillas, y aquí le vamos a dar un nombre de clase, que, o sea, aquí pues es nada más como algo medio descriptivo, ¿no? Y así pues ya podemos seleccionar por esto. Entonces, aunque nosotros pongamos header, por ejemplo, o sea, más bien, aunque nosotros pongamos .page header, esto solo se le va a aplicar a esas etiquetas que tengan esa clase, ¿no? Entonces, pues nos vamos acá al selector y ponemos .page header. A final de cuentas, ahorita, pues es como lo mismo que si pusiéramos el body. Pero, o sea, por ejemplo, ahí vamos a aplicar unos estilos que la imagen de fondo de aquí, si se fijan, es como esta cosita que es la que viene acá en Images, en VG Mobile. Aquí trae la imagen, pues. Entonces vamos a poner. Bueno, y el diseño aquí te trae como qué se tiene que usar. O sea, si se fijan, aquí te trae, por ejemplo, o sea, esto es por como la página esa de donde lo escriben. Pero ya está cool porque te dice cuál es el color principal que se usa, qué fuentes vamos a usar,
los iconos de dónde los podemos sacar y, por ejemplo, el diseño en base a qué se hizo. Entonces, por ejemplo, el de celular se hizo en base a... Entonces nos podemos ir aquí a nuestro navegador, en inspeccionar, y vamos a hacer como mucho debugging del código. Entonces ya estando en inspeccionar, le vamos a dar como clic a esta partecita de aquí a la arriba, no sé si lo alcanzan a ver, que es como una tablet y un celular. Le dan ahí y les aparece esta barrita. Entonces, esos 375 píxeles se refiere al ancho, ¿no? de la pantalla. Entonces, para simular, por ejemplo, que es un celular, le escriben 375 y les va a poner su página en ese aspecto. Entonces, para poder ir desarrollando tal cual como se veía ahí. O igual le pueden poner, por ejemplo, aquí en, no sé, iPhone X. Igual como se vería ahorita en iPhone X. Digo, o sea, obviamente ahorita pues se ve todo raro porque no le hemos dado nada. Pero está cool porque así ya le pueden ir viendo más o menos cómo. Y también le pueden ir extendiendo así para ver cómo. Vamos a empezar a diseñar en base a 300 píxeles. Y, por ejemplo, ahí tiene que llevar una imagen de fondo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner background image. Y para que pueda tener una imagen, le tienen que dar una URL. Y en URL, entre comillas, puede llevar igual un link o sea, como la dirección de donde tienen su imagen. Entonces aquí, como estamos en la carpeta CSS, solamente detecta styles. Entonces, para salirnos de esa carpeta es 2 puntos, barrita, y ahora sí, o sea, es como la manera de salirnos de la carpeta en la que estamos, pues, como ese está guardado en CSS, nos salimos a la de static, y ahí ya podemos acceder a la de images. Y aquí vamos a agarrar, por ejemplo, el background de mobile. Ya lo puse, ¿no? Pero, o sea, si se fijan, está muy raro, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que hacemos, para empezar, el tamaño de todo nuestro encabezado, pues tiene que ser, o sea, bueno, aquí le podrían poner que este tamaño de encabezado, no sé, sea por píxeles. Y, a ver, para que se note. Por ejemplo, nada más para que vean más o menos esto. O sea, si se fijan, ahorita solo está agarrando que el tamaño van a ser 800 píxeles, ¿no? Le podríamos poner, no sé, que fueran 400, ¿sí? Y pues se pone más chiquito. Pero también es normalmente, o bueno, generalmente se usa una medida que se llama BH, BH significa View por Height. Entonces, básicamente va a agarrar el 100% del alto del dispositivo en el que estén entrando. Entonces, si tienen una pantalla así de que 4K, automáticamente va a agarrar todos los píxeles del tamaño de esa pantalla. O si están en un celular, va a agarrar justamente todo el tamaño de eso. Entonces, si se fijan, aquí agarra justamente el tamaño y acaba justo cuando doy scroll. Entonces así está como muy cool para poderle hacer como un estilo que te metes a la página y luego todo está lleno, ¿no? Entonces vamos a quitarle esto, vamos a volver al fondo. Y nada más, como ven, se repite como la imagen. Esto pasa de que porque si la imagen como que no es del tamaño de todo el ancho y alto, por default dice, pues para rellenar el espacio que queda me voy a repetir. Entonces simplemente ponemos background repeat, que aquí está, no repeat, y pues ya va a repetir, ¿no? Y bueno, antes de continuar, para darle el color normalmente de toda la página de fondo sí va en el body, porque pues es un color que pues, va a ir en toda la página, ¿no? Sí, va en todo. Entonces aquí vamos a usar el background color. Background color. Y aquí podemos usar el que nos dieron, que por ejemplo si se fijan, dice que es violeta y aquí nos da los valores. Esto de HCL, o sea, es lo mismo que si tuviéramos, por ejemplo, RGB o CMYK o cosas así, o sea, o también como habían visto que le podía poner, pero estos ya vienen por default. Entonces, o también podemos usar en hexadecimal de que
PFF, ¿no? Y se pone. Pero pues aquí nos da el color y ya se lo pone a toda la página, si se fijan, ¿no? Y también, por ejemplo, todo el body en general, aquí nos decía igual la guía de estilos que vamos a utilizar este tipo de fuente. En el body dice que vamos a utilizar la fuente Open Sans de tamaño 400. Y aquí nos da el link. Entonces, por ejemplo, ahí, esto nada más es en Google Fonts, por ejemplo. Google Fonts, estas son fuentes que pueden utilizar para sus páginas. Hay muchísimas. Y no las tienen que descargar ni nada. Entonces, aquí en Google Fonts se pueden ir y van a buscar, por ejemplo, Open Sans. Y nos dice que es la de 400. Entonces, por ejemplo, aquí trae los numeritos y aquí dice de que, regular 400, ¿no? Entonces le dan a seleccionar ese estilo y aquí en embed o incrustado y aquí le sale. Nos da, o sea, para que la podamos usar necesita como un lugar de donde importarla, ¿no? Entonces van a copiar este link y pues, como sabemos, todos los links van dentro de header. Entonces, por ejemplo, lo pegamos. Y si se fijan es lo mismo que tenemos acá, solo que aquí nosotros estamos vinculando nuestra hoja de estilo y aquí estamos vinculando una hoja de estilo de Google Fonts. Y para usarla, ya es, como esta dice que se usa en todo el cuerpo de la página, pues en el body simplemente eso lo podemos cambiar con Font Family y podemos elegir la de Open Sans. Igual si acá también les da el codiguito ese Font Family y lo copian. Y como podemos ver en la página, pues ya cambió la tipografía. Esto se le va a aplicar a todos los textos que haya dentro de la página. Y igual, por ejemplo, aquí vemos que dice Open Sans, que es como la que descargamos, coma y otra. Esto es porque, por ejemplo, si en algún momento no llegara a cargar esta fuente, o sea, si, no sé, ya no está disponible o lo que sea, siempre se va a ir esta por default. O sea, tú le puedes poner realmente la que tú quieras, ¿no? De que, por ejemplo, Times New Roman y te selecciona otra por default. Estas se consideran, o sea, son fuentes que sí o sí van a tener las páginas. O sea, ahora más bien. Puede ser que tú tengas una fuente que le pusiste y no tenga la computadora a la que vas a acceder. Entonces, normalmente se le ponen fuentes como o sea, como de respaldo. Entonces, ya teniendo eso, pues ya tiene eso. Y ya nada más le decimos, para ponerle como el ancho que quería, es con font weight, y aquí ya puedes poner 100, 200, 300, 400. O le podrías poner bold, por ejemplo. Que todas fueran, pues, o sea, en negritas, ¿no? Pero nos pide que sea de 400. Igual ya se lo pusimos. Y en general en el body creo que ya son todos los estilos. Bueno, y casi todos los textos, si se fijan en el diseño, acá, o sea, prácticamente todos los textos de la página son blancos. Entonces aquí le podemos poner, pues, color. Color es para indicar colores de texto. Background color, pues para colores de fondo. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos white o también PFF, ¿no? O sea, realmente en ese aspecto da igual. Vamos a poner white y pues ya, si se fijan, todos los textos de la página se pusieron en blanco, excepto los de, ¿cómo se llama? Los de la lista, o sea, los links. Pero porque esos tienen unos estilos como más predefinidos, entonces ahorita lo vamos a cambiar. Y, Oye, ¿es que puedes mandar tu código de index? Sí. Sí, tenía una duda. ¿Dónde pegaste el font de Google Fonts? Ese link lo pegas aquí en el meta. Dentro del head, perdón. Dentro del head. Ok, qué va. Gracias. Sí, ahí van a ir todos los estilos y cosas así. Ahí está el código del index, y por si alguien se ha perdido, también acá está el código del CSS. Quería preguntarte, ¿cómo le hiciste para correr la página? Si tienes el live server, le puedes dar, por ejemplo, clic derecho y Open with Live Server.
y automáticamente te abre la página. Si no lo tienes instalado, pues puedes abrir tal cual el index HTML, Ok. o sea, lo puedes abrir desde los archivos acá del explorador, pero ya nada más para que se vean los cambios cada vez que te metas al index, nada más recarga la página. Ujú. Muchas gracias. Nada. Entonces, bueno, y por ejemplo, en el diseño aparte también nos decía que los headings, es decir, todos los encabezados, llevan la fuente de Poppins de 400 y 700. El link, que es Google Fonts, y pues nada más buscan la de Poppins y le sale, y quiere la de 400 y 700. Porque si se fijan, hay unas que tienen muchísimos estilos, ¿no? O sea, en negritas cursiva, o sea, hay muchísimos, ¿no? Entonces, era 400 y 700. Entonces elegimos 400 y 700. Igual en embed, copian el link, lo llevan al index. Y aquí, para usar ese family. Y como dice que todos los headings es con eso, podríamos hacer estilos acá. Que normalmente un CSS lo pueden dividir así de que por estilos generales. Después ya como por ejemplo tal cual los estilos como de lo que está ahí. Y estos estilos como van a ir para los encabezados, pues por ejemplo es para el H1, H2. Esto quiere decir que van a estar eligiendo, o sea, se van a aplicar tanto para el H1 como para el H2. Entonces, y por ejemplo, justamente esa fuente ya se le va a aplicar a estos tipos de encabezados. Entonces, si nos vamos a nuestra página, ya cambió ese tipo de texto para al menos este. Por ejemplo, entonces, Una pregunta. sí. ¿Cómo se puede poner la perspectiva de versión móvil? Te vas al navegador, o sea, donde tiene la página, en inspeccionar, y después aquí arribita viene como una tablet con un celular o un icono así. Ahí le picas y ya lo puedes cambiar aquí. Ujú. Entonces, por ejemplo, bueno, y también para de una vez quitarle los estilos, si se fijan estos todavía tienen como estos estilos, están subrayados y están como en un colorcito así como, pues, como morado, ¿no? Eso siempre viene por default en los links. Entonces, para hacer eso, normalmente tienes como un estilo general porque pues, a nadie le gusta cómo se ve eso, en el que vas a seleccionar todos los art que hay en la página, y para quitarle el subrayado es con text decoration, ¿no? Entonces, pues, o sea, nada más le quitas la decoración y ya no tiene el subrayado. Y además, pues para cambiarle el color, sí le tienes que cambiar el color manualmente. O sea, no le aplica el de body, entonces pues, le ponemos, por ejemplo, le quitó el subrayado y le puso el color, ¿no? Y también para quitarle lo de la lista, si se fijan, todavía tiene los puntitos. Esos vienen, igual son estilos por default en todas las listas. Igual pueden seleccionar la lista, y le dan list style, none, y le quita los puntitos. O sea, pero pues siento que la sintaxis está como muy claro, o sea, literalmente el estilo de la lista, pues ninguno. O sea, casi todo es así en CSS. Entonces, Pregunta, ¿qué pasa sí. si tienes varias listas y solamente quieres aplicarle un cambio a una lista en específico? Sí, por ejemplo, de que tuviéramos esto. Creas Imagínate que una tenemos clase, así, ¿no? Sí, o sea, le pueden poner de que justamente esta clase lista, suponte, y en vez de que esto se le aplica a todos los UL, que solo se le aplique a la lista. Y ahí se le aplica a una y a otra, ¿no? Pero entonces le das una clase, y para seleccionar clases es punto y el nombre de la clase pegado. Si no le pusieras el punto, pensaría que es una etiqueta HTML, pero pues no hay una etiqueta HTML que se llame lista. Entonces, para seleccionar listas es con punto.
Pero igual por eso normalmente, o sea, por ejemplo, aquí estamos dividiendo el CSS primero en estilos generales, como cosas que se le apliquen a todo, ¿no? En general. Porque, bueno, o sea, al menos a mí no me gusta que ningún o sea, que ningún link tenga subrayado y así, ¿no? Y después, por ejemplo, ya pues, tenemos como estilos generales. Entonces ya nos podemos ir a, pues ya los estilos tal cual de la página. Entonces vamos a hacer primero el header, que si se acuerdan, el header, todo esto. O sea, como pues, o sea, el contenedor de todo. Entonces, para empezar, si ven esta como, no sé, como estela morada, ahorita la tenemos situada así como medio raro ahí. Entonces, para modificar eso, tenemos que irnos al style, que es donde estamos poniendo la imagen, y vamos a decir, por ejemplo, background position, o sea, la posición del background va a ser arriba, o sea, en el top, arriba y centrado, ¿no? Y, a ver, más fácil para estar así. Va a estar arriba centrado y aparte, el background size va a ser, por ejemplo, le podemos poner cover. Alguien escribió por el chat una pregunta. ¿Tú ves la pregunta, Diego? Es que no la encuentro. La persona se tiene que ir. ¿Dónde puede encontrar la versión grabada de la clase? O bueno, al taller. Ah, sí. Voy. A todas las vamos a subir a este canal, entonces te paso la liga del canal y ahí normalmente las vamos a subir el mismo día. Entonces, ahí está. Igual únanse al grupo de WhatsApp que mandé, les conviene. Que ya está muy arriba, pero pues ahí está. Está. Y... ahí está. Entonces, pues vamos, por ejemplo, a darle el estilo ahorita a la imagen esta como, o sea, como, no sé qué es esta cosa, pues, pero, por ejemplo, al logo, por ejemplo. Que si se fijan es como un poquito más, pues más chiquito, ¿no? Entonces, para poner el estilo del logo, pues simplemente podríamos seleccionar la etiqueta image, porque si se fijan está en un image. Pero también eso, o sea, eso se le aplicaría a los dos image. Entonces, para solo aplicarle, por ejemplo, le vamos a dar una clase al logo. As logo, por ejemplo. Y pues ya desde el CSS podemos agarrar el logo. Y, por ejemplo, el width, o sea, el ancho, podríamos ponerle, no sé, más o menos unos 150 píxeles. Si se fijan, ya se puso más chiquito. O sea, creo que ahorita está muy chiquito ahí, pero pues bueno, vamos a irlo dejando más o menos como, no sé, unos 2. Por ejemplo, si se fijan, está separado. O sea, tiene un margen de separación. Y ahí ya nada más es algo que les quiero comentar. Está esto que se llama modelo de caja. Es decir, por ejemplo, si seleccionamos por ejemplo, esa, ¿no? El logo. O sea, las cajas dentro de HTML, o sea, por ejemplo, está esto que si se fijan es como el contenido, es como la primera caja que tiene. O sea, todas las cajas tienen como subcajas. Es la primera caja, después está el padding, que ahí no tiene nada. Pero el padding básicamente es como un margen que tú le pones de la caja hacia adentro, para que haya como un margen del borde hacia adentro. Y después está, por ejemplo, el margen. El margen ahí sí ya es pues un margen, pero de la caja hacia las cosas del exterior. Eso empujaría las cosas hacia afuera.
y el padding empuja las cosas hacia adentro. Entonces es como importante nada más hacer esa diferencia porque pues muchas veces como que se confunde no, pues hago el estilo, o sea, ¿con qué hago el margen? ¿De que con paddings o márgenes o qué onda, no? Entonces pues el padding hacia adentro. Entonces, por ejemplo, tiene un margen como hacia abajo porque está medio separado. Entonces, por ejemplo, le podemos poner margin bottom de 3.3M. Los M, y si se fijan, ya se separó. Y cuando vemos el logo, se fijan que aquí ya tiene margen hacia abajo. Y también es parte como de la carta del logo. La unidad M básicamente es, en general es mejor que usarla que los píxeles, porque los píxeles, si tú le pones 20 píxeles, no es igual de grande 20 píxeles en un celular que 20 píxeles en una pantalla 4K, o sea, igual ahí ni se ve. Entonces los M van a modificarse o se van a agrandar dependiendo del tamaño de fuente. O sea, esto agarran el tamaño de fuente, ¿no? De que, por ejemplo, si la fuente era 16 píxeles y después en una página 4K era ahora, no sé, 100 píxeles el tamaño de fuente, esto va a ser un cálculo dependiendo del tamaño de fuente y se va a adaptar a eso. Entonces, por eso es mejor usar pero igual, o sea, podrían usar píxeles, no sé, o sea, podría poner que sean 300 píxeles de margen. O, bueno, pero igual, o sea, a lo mejor ustedes están en una pantalla más grande y 150 píxeles de margen a lo mejor no es nada, pues mucho. Pero, o sea, realmente lo pueden usar como sea, pero ya después es preferible ir usando como estas medidas. O sea, si no le queda claro de todos, pues ahí después pueden checar en internet, pues qué onda con esas medidas, ¿no? Y pues en general para el logo ya sería todo, pues nada más ese logo y que esté separado. Después, por ejemplo, ya seguirían la parte de como el contenido, o sea, es decir, el botón, este texto, este header y toda la imagen, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos el div que tenía guardado todo eso. Y, pues, o sea, si nosotros seleccionáramos desde div, igual se le aplicaría a todos los div. Entonces, a este le vamos a poner, por ejemplo, la clase contenido. La clase contenido. Y ya desde los styles nos vamos a ir a contenido. Si se fijan, pues ya está seleccionando tal cual. Por ejemplo, esos estilos que le vamos a aplicar al header, aquí ya viene algo, pues, que se llama Flexbox, tal vez lo han oído, que es una manera de cómo centrar o acomodar cosas, porque a lo mejor si nosotros quisiéramos que esto estuviera en el centro, le podemos poner un margen, por ejemplo, no sé, margin 0 auto. Y, o sea, a veces pasa esas cosas que ni siquiera se alinea, o le podemos decir de que tenga 300 píxeles a la izquierda y derecha y a lo mejor arriba y abajo tenga 150 píxeles. Si se fijan, se va moviendo así medio raro. Pero centrar cosas con márgenes es muy mala práctica, pues. A final de cuentas lo que hace el margen es empujar. Entonces muchas veces en tus diseños. Entonces está esto que se llama Flexbox, que nos permite acomodar cosas de manera muy sencilla. Entonces nosotros le decimos display. Y con el display le decimos, por ejemplo, que va a tener display flex, ¿no? Y ya diciéndole que tiene display flex, nosotros le estamos diciendo en qué manera tú te vas a desplegar, ¿no? Entonces simplemente le estamos diciendo que vas a utilizar como Flexbox. Y si se fijan, parece que desapareció todo, ¿no? Pero eso es porque Flexbox, por default, siempre te pone las cosas, o sea, siempre te pone el contenido como en fila. Entonces ahorita está en fila. O sea, nada más que no lo vemos porque está como fuera de la página. Entonces le cambiamos el diseño. Entonces le decimos que la dirección del Flexbox, va a ser en columna. Y si se fijan, lo vuelve a poner todo en columna, ¿no? Y, por ejemplo, le podemos decir Justify Content, nos sirve como para alinearlo. Entonces le podemos decir que esté en el centro. Y Align Items es para también centrar, ¿cómo se llama? Center. Y si se fijan, ya lo centró.
o sea, ya está como bien centrado. Digo, la imagen sigue muy grande, pero eso nada más porque lo que vamos a hacer es, en contenido, si se fijan, y esta es otra manera de las que podemos hacer selecciones en CSS. Hasta ahorita hemos estado diciendo de que, pues, esta clase, o esta y esta. Pero también podemos hacer esta, que por ejemplo, queremos seleccionar la imagen dentro de contenido, que esta imagen es esta. De contenido, la imagen. O sea, le ponemos espacio, no le ponemos coma. Entonces así le estamos indicando de que quiero seleccionar la imagen que esté dentro de alguna clase contenido. Entonces, si se fijan, pues tenemos la clase contenido y como hijos, contenido tiene tanto la imagen como ese. Entonces así vamos a seleccionar la imagen y le vamos a decir que el width, por ejemplo, el ancho máximo que puede tomar la imagen, sea del 100%. Y se acomoda. Pero, o sea, ¿esto por qué es? Esto básicamente es de que si no tenemos esto, la imagen por default o nativamente a lo mejor mide, no sé, 20 píxeles, no sé, 400 píxeles o algo así, ¿no? Entonces, al nosotros tenerlo así, no es, o sea, se está saliendo del máximo que puede medir, porque el máximo está dado como su padre. ¿Quién contiene la imagen? Pues el contenido. O sea, el contenido es el que tiene eso. Y el contenido a fuerzas tiene que ir dentro del body. O sea, no puede ser más grande del body, pero la imagen no sigue esa regla. Entonces, a nosotros decirle width, le estamos diciendo que su ancho va a ser el máximo que le permita su cajita. Entonces, así ya no se sale y ya se adaptó a la cajita, pues. O sea, ya no se sale. Entonces, o sea, eso de los porcentajes, normalmente, cuando tú pones porcentaje, se refiere a la caja padre, no al contenedor como de arriba. Entonces, pues, realmente es como el único estilo que necesitamos para eso. Y, por ejemplo, ya tenemos la imagen. Ahora, por ejemplo, darle estilo a este H1, o sea, fija, pues está, o sea, está centrado y pues es como un poquito más chico, ¿no? Y además tiene como ciertos márgenes arriba. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es igual. De contenido, seleccioname su H1. Y le vamos a decir por weight de 700. Le vamos a decir que, por ejemplo, el font size de, por ejemplo, 1.5 rem. Si se fijan, aquí le habíamos puesto M, porque M va a tomar la medida con respecto a una fuente. Rem se las damos a las fuentes para decirle que tú vas a ser el que impone ese orden. Porque si le quitamos el M, o sea, sigue funcionando, pero esta fuente va a estar esperando otra fuente para en base a esa agarrar su tamaño, pero pues más bien es en base a mí, yo la voy a poner. Igual aquí podrían poner píxeles, no sé, que sea 50. Pero igual, o sea, es mejor usar los rem, cosa para que tu diseño pueda escalar y no se trabe. Y, por ejemplo, ¿qué más tiene aquí? Pues en general yo le veo como un poquito más despaciado entre línea y línea. Entonces eso se hace fácil, igual como lo haríamos en Word con el salto, o sea, cuánto espacio hay entre línea y línea, aquí le ponemos line height. Y aquí sirve, por ejemplo, que igual en Word, de que le damos 2 y se pone como un interlineado doble. Entonces, pero por ejemplo, se le pone. Y pues necesita como un margen hacia abajo, entonces aquí utilizaríamos la propiedad margin top, digo margin bottom. No, más bien, perdón, necesita el margen hacia arriba, hacia abajo si no tiene margen. Margin. Igual, aquí pues le podemos poner píxeles o lo que sea, pero por ejemplo le pongo, no sé, 12. Si se fijan, ya agarró como un pequeño margen hacia arriba. Entonces, después vamos a agarrar esto mismo, pero ahora para el párrafo.
Y el párrafo, pues lo único que tiene es que sí está más separado en la imagen de acá. Igual ahí le ponemos line height, por ejemplo, igual interlineado. Y si se fijan, también empuja como el botón. Está empujando como un poquito el botón hacia abajo. Entonces, pues no sé. Ya lo empujo un poquito más para abajo. No sé si haya dudas en general como de lo que fue Flex. O sea, hasta aquí han sido estilos pues como normales, cambiar tipos de fuente y eso, pero no sé si haya duda como lo de Flexbox. Creo que no. Entonces, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, aquí también hay algo muy típico que se usa. Que no sé si alguien ha escuchado a lo mejor de Bootstrap o algo así. Que se llaman como utilidades. Básicamente lo que hace es como poder tener unas clases como... Es como sería refactorizar código, o sea, como usar funciones o algo así. Entonces, por ejemplo, que le pueden poner, por ejemplo, la clase .textCenter y le dan algún estilo en especial a esa, de que textalign. O sea, esto lo que va a hacer alinear centros. O sea, ahorita no pasa nada porque ninguna clase tiene esto. Pero esto se suele usar mucho como este tipo de factorización cuando necesitas como utilizar un mismo estilo en muchas cosas y para no tener que volver a escribir eso. Entonces podemos copiar, por ejemplo, esa clase de Text Center y nos vamos, por ejemplo, al contenido. Se fijan en la imagen, todo el texto está centrado. Entonces nos podemos ir al contenido y le decimos class. Le pegamos la clase y nos entra todos los textos. Podemos tener más de una clase o sea, en cualquier lugar. Si te fijan, nada más lo que tenemos que hacer es poner una clase, espacio y otra. Porque si las ponemos por, no sé, guión, la va a detectar como una sola. Entonces, con espacio ya detectado. Y pues si se fijan, esto ya se entró. Y a lo mejor si en algún otro lado necesitamos centrar el texto, en vez de escribir otra vez ese estilo, text align center, pues podemos copiar esta clase y se lo ponemos y ya. Entonces, eso es lo que hace como, por ejemplo, ya te da botones hechos, todo. Es simplemente que ya te da ciertas clases con diseños hechos. Entonces, por ejemplo, ahora sí, vámonos, por ejemplo, el diseño del botón, tal vez. Sí, el botón. Entonces, si se fijan, el botón ya trae como un estilo como por default. Normalmente cada, no sé, Chrome, Firefox ya te pone como estilos así como por default, pero pues nosotros se lo vamos a cambiar. Entonces, pues vamos a darle, o sea, aquí no habría problema de poner punto, o sea, botón, porque pues botón. Pero pues de todos modos vamos a darle clase porque, o sea, es una buena práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, n, registrar. Y aquí le decimos DTN, registrar. Y pues para darle estilo ya empezamos, de que casi todos los botones traen un borde como por default, o sea, una línea así negra en el contorno. Entonces, border no, eso quitaría los estilos, o sea, como el borde. Por ejemplo, le decimos, o sea, nos basamos en la imagen, claro. Si se fijan, es blanco con el color como el otro, como el moradito. Entonces, pues podemos utilizar el background color. Background color, por ejemplo, el white smoke, el que sea. Ya se lo puso. El color del texto va a ser el que a veces como el HCL más bien. Sería este mismo.
le cambió el textito. Y ahora pues sí ya es como empezar a hacerlo más grandecito. Por ejemplo, le podemos decir que su width, su ancho, no sé, sea de unos 270 píxeles. Ya lo puso. También le podemos decir que, por ejemplo, tenga un padding. Y el padding, como les había dicho, no va a empujar las cosas hacia afuera, sino hacia adentro. Va a dar como margen hacia adentro. Entonces le podemos decir que, por ejemplo, de 0.7 en, y a lo mejor... Esto lo pongo porque, haz de cuenta, el primer valor van a ser como los valores que van a tomar arriba y abajo, y el segundo, izquierda y derecha. Si quisiéramos el mismo en todos lados, le podemos poner así, y agarra el mismo en todos lados. O podríamos ponerlo tal cual, por ejemplo, si queremos, imagínense que tenemos algo así. O sea, esta es una manera como muy típica también de ver en CSS. El primer valor sería como las manecillas del reloj. Este sería el padding de arriba, el de la derecha, el de abajo y el de la izquierda. No. ¿Tu personaje tiene una hermana? Pero, por ejemplo, ahí está. Entonces, si por ejemplo queremos el mismo arriba y abajo, izquierda y derecha, pues lo podemos resumir en uno solo, ¿no? Sí. Ya dio uno. Después, por ejemplo, también que tiene bueno, pues los bordes redondeados, ¿no? Eso igual, está bien fácil. Es con border radius. Sería con border radius. Y por ejemplo no sé, de unos, pues, por ejemplo, si le ponen 10 píxeles, se fijan cómo ya empieza a redondear las esquinas, ¿no? Entonces, en pues ya, o sea, no es tanto como que se estén redondeadas, sino que más bien se hizo como uno. Entonces, por ejemplo, podríamos poner unos 5 píxeles y hacer como más ancho. Y pues también igual, como empuja las cosas, empuja estos como el fade. Pues le ponemos un margin bottom, a lo mejor de unos 3 cm. Ya lo empujó. O sea, básicamente, pues eso es la diferencia entre los padding y los end. Si se fijan aquí, el padding está aplicado hacia adentro y el margen hacia afuera. Y bueno, la sombrita. La sombrita de este botón, básicamente, por ejemplo, la sombrita es igual con esta cosa que se llama Box Shadow. Y normalmente, o sea, bueno, recibe varios valores, pero siempre recibe cuánto se va a desplazar en el eje X, la sombra, pues. Cuánto se va a desplazar, por ejemplo, en el eje Y, y cuánto va a ser como su radio de difuminación. Y después le damos ya tal cual un color. Nada más para que se note. ¿Se fijan? O sea, aquí como se movió 5 píxeles hacia abajo. Por ejemplo, si nosotros le pusiéramos 10 píxeles hacia la derecha. O sea, así podemos ir controlando la sombra. Y normalmente, pues, para que la sombra no se vea tan intensa, nada más cambiamos el color. Pues le bajamos un poco la opacidad. Y ya se alcanza a ver como la sombra más leve. Y pues ya, normalmente casi todos los diseños tienen como esas sombritas así como leves que se ven bonitas. Y también está para enseñarle esto de los pseudoselectores. Son selectores que solamente se aplican en ciertas condiciones. Nosotros vamos a agarrar otra vez el botón registrar, 2 puntos, hover. ¿Esto qué va a pasar? Estos estilos solamente se van a afectar cuando se le haya hecho hover, o sea, cuando se le pase el botón, o sea, el mouse por encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay como unas típicas animaciones muy... O sea, por ejemplo, transform es para modificar el tamaño, o sea, como la posición o algo así. Entonces podemos utilizar transform, translate, que se mueva en Y, y decirle, pues muévete, por ejemplo, unos 5 píxeles en Y, pero hacia abajo, ¿no? O sea, más bien hacia arriba, porque aquí el eje Y va hacia abajo.
Entonces cuando le pasamos por encima, sí se mueve. Pero pues también la animación se ve como muy, no sé, chafa. Y también cuando le quitamos, cuadraditos así como amarillitos. Eso nada más lo quitamos poniéndole outline. None. Cuando le damos clic, ya no se le pone como ese cuadrito amarillo por arriba. Para que se vea bonito, también está la propiedad esta que se llama Transition, que se la ponemos, no en el pseudo selector, sino en este. Y le decimos, pues haz una transición a todo, así, a todo lo que caiga. ¿Cuánto va a durar la transición? Pues 0.3 segundos. Y esto de Cubic Baser es nada más como para que se vea muy fluida, pero por ejemplo le podemos poner básicamente, por ejemplo, cuando le damos clic, si se fijan, o sea, el movimiento ya es como mucho más fluido, o sea, ya es como más normal. O sea, igual para que se vea más, en vez del transform, por ejemplo, el background, por ejemplo, que cambia red, ¿no? O sea, se fijan como, o sea, la animación ya está como mucho más difuminada. Si no le pusiéramos eso, pues, si no le pusiéramos eso, la animación estaría de golpe. Y pues, normalmente está más bonito que tenga esa transición, ¿no? Entonces, así, pues, o sea, son como estilos que le pueden ir dando como para que su página se vea más como modernona. Y, pues ya lo último, por ejemplo, sería la parte de redes sociales, que si se fijan ahorita está así como uno arriba de otro, pero pues en la imagen la tenemos así, de los lados, al lado de otro, ¿no? Entonces, igual como le habíamos hecho, aquí arriba que habíamos utilizado Flexbox para hacer una columna, aquí vamos a utilizar Flexbox. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos poner ¿cómo se llama? Al UL, por ejemplo, la clase, no sé. Nos vamos. Aquí elegimos la clase redes y simplemente le decimos, por ejemplo, que su display flex, o sea, que su display sea flex, para poder utilizar flex. Si se fijan, eso ya lo puso de lado porque por default estaba en fila. Después nos vamos a para que vean border. O sea, aquí podemos ver como qué tanto tamaño tiene ¿cómo se llama? Qué tanto tamaño abarca como la lista. Entonces, si se fijan, aquí hay como algo medio raro porque tenemos como o sea, como este margen. Y si nos vamos a la lista, podemos ver que, por ejemplo, tiene un padding a la izquierda. O sea, y esos son los estilos que muchas veces salen por ¿cómo se llama? O sea, que los pone por default el navegador y que nos puede como estar jodiendo el diseño mucho. Entonces, solamente para quitarlo le vamos a decir que el padding está de 0. Y así ya lo quito y si se fijan ya se puso bien. Y el width, es decir, como el tamaño de la cajita roja, pues yo creo que lo pongo más grande, no sé, tipo unos 300. Por ejemplo, así. Y para repartir todos los elementos que abarquen como toda la cajita, se utiliza Justify Content, que antes habíamos utilizado Center. Que si se fijan, los pone en el centro. Pero también está, por ejemplo, Space Evenly. Ese, si se fijan, agarra exactamente el mismo espacio al inicio y entre cada palabra y al final. Vamos a utilizar Space Evenly o, por ejemplo, Space Between, que lo que hace es agarrar o sea, pone el mismo espacio entre cada elemento. Espacios ni al inicio ni al final. Entonces, tal vez no nos, en vez de... y por ejemplo, o sea, así de fácil ya podemos tener pues como eso centrado y, o sea, realmente Flexbox utilizarlo es muy sencillo. Y el Item Center, esto nada más para alinearlos, si se fijan, vertical. O sea, no se alcanza a ver tanto, pero estaban como más para abajo. Y esto ayuda, o sea, sobre todo aquí tal vez no se nota, pero cuando ya estás haciendo como a lo mejor algo que sí es muy notorio en el centro, pues sí se va de raro. Entonces, justamente con estas dos cosas,
Este es para alinear. eh, y si se fijan, son 3 líneas, nada más como para poder hacer diseños así. Entonces, la verdad es muy sencillo usar Flexbox y pues... por ejemplo, creo que, bueno, en general, como que el diseño ya está más o menos muy parecido. Bueno, la imagen todavía es más chica. Entonces, en el logo, sí, no sé. Ya se parece más. Y igual, si se fijan, como que todo tiene como un margen hacia adentro. O sea, esto, como de la página hacia el logo tiene uno, de aquí a acá tiene uno, de acá a acá y del fondo. Entonces, pues ahí lo que podemos hacer de manera como muy, muy sencilla es igual utilizar un padding y como les decía, el padding va a ser hacia adentro, o sea, va a ser un margen hacia adentro, entonces ese lo podemos poner, por ejemplo, en el page header, que es el que contiene a todo. O sea, ese contiene el logo, contiene esta imagen, todo, entonces le podemos poner, por ejemplo, padding. Y como es el mismo como margen en todos lados, pues le ponemos, no sé. Si se fijan, ya no lo centró todo. O sea, más bien le puso como un margen a todo. Déjenme quito está aquí. No les enseñé cómo poner estos iconos porque para poner los iconos teníamos que descargar varias cosas y así. En vez de poner Facebook, aquí pondrían una imagen. Es lo mismo. Por ejemplo, o sea, prácticamente ya está. Lo único que todavía falta sería, pues, como el tamaño de este texto y el botón de nosotros está como más chiquito. Entonces, pues nada más como hacerlo más grandecito. Tal vez el width, el padding de arriba abajo, tal vez ponerlo, no sé, como más. Ahí ya está, pues ya está más anchito. El texto de registrar pues se ve más grandecito, entonces para cambiar el texto dentro de algo, nada más es pues, con y no sé, a ver, y el botón, pues, sí, ya se parece más, creo que es un poquito menos anchito, entonces no sé. ¿Y qué faltaría de aquí? Por ejemplo, bueno, colocar la imagen del fondo ya viene en su lugar, porque si se fijan, esta está puesta acá arriba. Nada más para hacer eso, nos vamos a donde está puesta la imagen y ¿dónde estaba? Background size, cover. Top center, no repeat, relative. Y bueno, y aquí, si se fijan, o sea, tenemos todavía como un margencito de la imagen a los bordes. Pero esto es por lo mismo que les decía que todos los navegadores por default siempre te ponen sus estilos. Entonces, aunque no lo veamos, ya de por sí Chrome ya le puso márgenes y paddings hacia adentro que nosotros no vemos, por eso nos queda separado. Entonces, para como contrarrestar eso, o sea, hay varias maneras, pero por ejemplo, una sería buscando esta cosa que se llama Normalize. Normalize lo único que hace, van aquí a Download, y les da este texto, que básicamente es únicamente un texto CSS, o sea, es otro CSS. Y esto lo que hace, básicamente, por si esto lo que hace, o sea, por ejemplo, nos vamos a nuestra carpeta de CSS, creamos otro archivo de estilos, normalize.css, CSS, y si se fijan, o sea, es un CSS bastante grande. O sea, esto básicamente lo único que hace es que su estilo se vea igual en todas las páginas, o sea, restablece el estilo, no importa qué navegador estén usando, porque a lo mejor un navegador pone los textos de color, o sea, digo, rojo,
y otro verde. Entonces así, con el Normalize, se aseguran, esto restablece todo en todos lados y se establecen que su diseño se vaya a ver, no importa qué página estén usando, ¿no? Entonces lo único que hacemos pues ya sería irnos a Index y aquí vincular nuestro otro CSS. Y vamos a vincular el que está en la carpeta de static, design, design. Y si se fijan ya el fondo ya se puso donde iba, porque nos quitó todos los márgenes que había por default, cosas así ya no lo quitó. Entonces realmente ya nuestro diseño de celular ya es prácticamente pues igual como la imagen. O sea, sí, ya está casi igual. O sea, bueno, aquí lo único que cambia, si nos fijamos como esta partecita de aquí también sobresale por acá. Entonces, pues eso, por ejemplo, aquí nosotros le habíamos puesto que esta imagen midiera el 100%. Para hacer eso, tal vez le podemos bajar poquito. Que mida el 97% del máximo posible. Tal vez 95. 95. Y por ejemplo, ahí ya se ve como más como la imagen. Si se fijan, ya sobresale como de por aquí abajo y también de un ladito. Entonces, realmente, o sea, los diseños no son difíciles. O sea, son, pues relativamente fácil de hacer. Pues, o sea, digo, ya no da tiempo de hacer el de, ¿cómo se llama? El de escritorio. Pero todos, o sea, si checan el video en YouTube, ahí va a estar la explicación de cómo hacer el de escritorio bien, en base a lo que ya tenemos. Pero simplemente para enseñarles cómo se hace algo ya responsivo. Por ejemplo, vamos a hacer el que podemos cambiar así rápido. Es que ahorita puedes mandar el código del styles y del index.html, nada más para tener ya con todos los cambios. ¿Justo? Igual de todos modos, los que después quieran checar bien el código como más tranquilo o la sesión en YouTube, lo que sea, y les va a pasar al final en GitHub. ¿No viste esto? Entonces, nada más vean, por ejemplo, para hacer algo responsivo, se usa esto a Media Queries. Nosotros le vamos a dar arroba, bueno, por ejemplo, le decimos arroba media, le decimos screen, and como es un estilo, como estamos trabajando desde una perspectiva mobile first, quiere decir que vamos a ir escalando de pequeño a grande. Entonces vamos a utilizar min width, cuando el min width sea de, por ejemplo, 700 píxeles. ¿Esto qué hace? Básicamente le está diciendo, cuando la pantalla tenga un mínimo de ancho de 700 píxeles, vas a aplicar eso. Es como un if, ¿no? O sea, versión CSS. Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos decir, bueno, cuando la pantalla haya agarrado los 700 píxeles de ancho, por ejemplo, el contenido, el H1, o sea, esto mismo, por ejemplo, lo vamos a cambiar a que, por ejemplo, no sé, el font size, como todavía la pantalla es más grande, ya podría medir 2 por ejemplo. Entonces lo podemos ver aquí muy fácil, de que si se fijan, nuestra pantalla mide 405, ¿no? Y le pusimos que cuando llegara a los 700 de ancho. Entonces simplemente la podemos ir agrandando. La podemos ir agrandando y cuando lleguemos a los 700, ahí hubo el cambio. Se hizo más grande el texto. Eso, o sea, eso básicamente nos sirve como para empezar a hacer muchísimo. Por ejemplo, cuando lleguemos a cierta cosa, a cierto nivel de aquí, si se fijaban el diseño de desktop, está así, ahora es una fila. Entonces, nada más como para darle una pista, si alguien quisiera hacerlo y después se quiere contactar con nosotros, que le interesa un
juego, lo que sea, y ver más a fondo. Si lo quiere intentar, básicamente la pista sería de que nosotros aquí tenemos que todo nuestro contenido está puesto en una columna, ¿no? Está puesto en una columna. Entonces sería, por ejemplo, cuando llegue a lo mejor a los 968 píxeles, este contenido, en vez de mostrarse como una columna, como lo tenemos ahorita, pues ya va a tener espacio para mostrarse como una fila. Entonces, el display flex por default lo va a agarrar. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el flex direction. Direction, por ejemplo, lo podemos poner como row. Entonces, cuando llegue a los 968, se fijan, ya lo cambió y lo puso a los lados. Pero obviamente ya sería ir trabajando de que, ok, ya cambió en esto, pues ahora con puros @media iría cambiando de que, bueno, a este le voy a dar un margen hacia la izquierda, a este hacia la derecha. Esto lo pondría acá. Pero si se fijan, o sea, realmente también eso nos ayuda a Flexbox, que nos ayuda a hacer páginas responsivas de manera muy fácil. O sea, podemos ir instalando y justamente en ciertos lugares ya damos un cambio por completo como de layout, ¿no? De como diseño. Ahorita pues se muestra así, pero básicamente esa es como la pista de como por dónde tendrían que ir. Y pues ya, o sea, realmente lo otro que se tenía que cambiar, si nada más sería, pues, darle un margen, mover esto hacia acá. Esto sí tiene como más truquillo, pero bueno, eso ya es como mucho rollo. Pero a final de cuentas es lo mismo, o sea, en general ya vimos, pues, cómo funcionan los márgenes, cómo seleccionar y dar estilos en CSS, en general como más o menos cómo dividir bien las cosas en HTML. Realmente no es difícil, o sea, y estas son las bases. Entendiendo bien esto, pues ya te puedes pasar, por ejemplo, ya a ver bien como JavaScript para web, que es lo que vamos a hacer en el taller que sigue, que les recomiendo mucho venir. En el que sigue no nos vamos a enfocar ya en HTML, para no entretenernos, o sea, igual el HTML va a durar 10 minutos, y ya lo que vamos a hacer en la próxima sesión de web, más que enfocarnos en HTML, por ejemplo, va a ser hacer algo así. Va a ser hacer un diseño así, que es muy sencillo de hacer, o sea, lo hacemos en 10 minutos, y simplemente esto se está conectando a una API. Si no saben qué es una API, o sea, pues ya después lo ven. Básicamente se conecta como una base de datos de la que obtienes frases, por ejemplo, de programadores famosos. Le puedes picar a New Code, la carga y te la da, te dice quién es, y pues aquí puedes obtener varias, y ya simplemente lo que puedes hacer también es, le picas al botón de Twitter, y luego la puedes tuitear ya con el texto y quién la hizo. O sea, y es una cosa muy sencilla y ya van viendo las introducciones a HTML, a JavaScript, cómo utilizar JavaScript para web. Entonces, realmente ya pueden empezar a hacer cosas así muy padres. O sea, por ejemplo, lo que voy a ver es si a lo mejor hacemos más como esto. Es con la de, por ejemplo, esta es una API de Rick y Morty. O sea, simplemente le pican al botón, se conecta a una API, una base de datos que tiene elementos de Rick and Morty y les da los diferentes personajes. Y, o sea, en verdad hay APIs para muchísimos proyectos. O sea, pueden agarrar de películas y hacer su clon de Netflix, cosas así. O sea, entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente, o sea, en el de web intermedio. Pues simplemente, ahora sí, darle JavaScript, que de hecho yo lo siento que es al menos un poco más sencillo de HTML, porque HTML y CSS en verdad son mucho, o sea, como que al inicio es mucho, pero, o sea, realmente con hacer unas 2, 3 páginas, realmente como que ya te queda muy claro cómo acomodar cosas, todo. Entonces yo les recomendaría que a lo mejor siguieran eso, y igual ahorita, una vez por si alguien faltaba, les paso el GitHub. Aquí van a poder encontrar, pues si no les quedó claro, ya un tutorial como más a fondo de HTML, uno de CSS. Estos dos ejemplos es de cómo hacer unas páginas usando solo HTML y CSS así rápida, y lo de GitHub. Entonces igual, pues, no sé si alguien haya tenido duda de algo, en general, no, o sea, igual no de esto, pero de los interns, no sé, de lo que sea. Yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo se publica una página web que haces? Como que a qué domain o cómo es para ponerla en el internet. Sí, de hecho, mira, déjate enseño, lo puedes hacer rapidísimo. Bueno, o sea, digo, hay muchísimas maneras, ¿no?, de hacer, y también depende si tu página también ya tiene bases de datos, todo eso, pues o sea, lo tienes que separar. Por
ejemplo, solo quieres, imagínate, publicar. Hay una manera muy sencilla que se llama Netlify. Simplemente te metes, haces tu cuenta. Ya que te metes, aquí puedes tener varias páginas. Y, por ejemplo, es una manera súper sencilla de tener como tus páginas. Puedes agarrar tu carpeta, por ejemplo, la que hicimos ahorita, que fue en prueba algoritmo, que fue esta, ¿no? O sea, agarras tu carpeta, la que contiene todos los archivos, que es esta, y simplemente, o sea, aquí, o sea, la puedes conectar desde GitHub y hacer más complejo, pero así lo más simple que puedes hacer es arrastrar la carpeta, te la das ahí, la subes y automáticamente ya la tienes arriba con este link. O sea, es un link generado, pues, o sea, por ellos, ¿no? Pero igual aquí le puedes, por ejemplo, cambiar el nombre. Aquí le podrías cambiar el nombre de que change site name. No sé, página, no sé, o sea, algo así, ¿no? Lo que tú quieras. Pero, o sea, esto lo que tienes que, como es una página que la tienes desde Netlify, siempre te va a poner el .netlify.app, ¿no? Pero si tú quieres tu dominio, literalmente lo más sencillo que puedes hacer es, por ejemplo, ir a GoDaddy, buscar el dominio que quieres, lo compras, y para cambiarlo está súper sencillo, porque desde aquí mismo puedes irte, o sea, ya teniendo tu dominio comprado, te puedes ir acá a Domain Settings, Add Custom Domain, y compraste, no sé, www.mipagina.com, aquí lo pegas, lo verificas, y ya nada más tienes que dar unas cosas para que sepa que es tuyo el dominio, que no es de alguien más, y ya, y luego ya tienes tu página en ese dominio. O sea, realmente publicarla con Netlify es muy sencillo. Y si se fijan aquí, pues ya la puede acceder quien sea. Muy bien, gracias. No, de nada. Igual no sé si alguien más tenga duda de, no sé, de lo que sea, interns, cómo hacer su currículum, cosas así, no sé. Aplicar a un internship. ¿Tú quieres, Diego? ¿Cuál fue la pregunta, disculpa? ¿Cómo aplicar a un intern? ¿Cómo aplicar a un internship? ¿Qué recomiendan ustedes como para tener como un mínimo portafolio, por así decirlo? Como para tener una oportunidad, ¿no? Porque luego está difícil. Sí, precisamente yo creo que pues mañana es el Q&A que hay con interns de diferentes empresas. Yo creo que puede ser una buena oportunidad de hablar de eso. Pero así en corto te puedo decir, estás en primer semestre, me imagino, ¿no? Tercero ya. ¿Tercero? Ok. Y me imagino que ya tienes diferentes proyectos o cosas que has hecho. Por el momento no. Ese es el tema. Pues, sí. Pues está muy bien. Precisamente el propósito de estos talleres el bootcamp que vamos a hacer es para que puedan agregar cosas a su resumen, cosas interesantes, que las empresas las vean y digan, pero de todas maneras no importa. Cuando estaba en tercer semestre y apliqué a Microsoft, o sea, yo puse puros proyectos de la escuela. Que hice una página en HTML para la clase de diseño, o que para la clase de... Ni me acuerdo cómo se llama, pero usamos una Raspberry Pi para hacer una máquina arcade de videojuegos antiguos. O sea, entonces como con esos proyectitos que tengas, es más que suficiente para aplicar en tu proyecto. Pero este semestre se van a abrir todas las aplicaciones como a mediados de septiembre, octubre, entonces tienes de aquí entonces para ir agregando proyectitos a tu currículum y ya, asistir a los talleres. Ya está, gracias. Sale. Sé que no es el tema, pero tengo curiosidad. ¿Qué pasa? Adelante. ¿Qué tal sobre los videojuegos? Jorgito. ¿Qué tanto se puede desarrollar con Unity? No, pues la verdad con Unity, o sea, en cuanto a lo que puedes hacer, es gigante. O sea, hay muchísimos juegos súper grandes desarrollados con Unity. O sea, bueno, por ejemplo, para dar ejemplos, un juego que se llama The Forest, que es popularísimo, estuvo desarrollado con Unity, es súper en Steam. Por ejemplo,
También hay otro que se llama Subnautica, muy popular. Todo desarrollado con Unity. Por ejemplo, Limbo. O sea, hay muchísimos juegos. Bueno, y este también que es muy conocido. Ori and the Blind Forest también. Sí, también. Por ejemplo, Monument Valley. Ese, por ejemplo, este también que es muy popular en celular, también estuvo desarrollado con Unity. Y, o sea, en general, Unity, o sea, puedes hacer muchísimos juegos con Unity. O sea, realmente lo que te limita el motor no es nada, o sea, porque es de los más usados, o sea, en la industria junto con, por ejemplo, un Unreal Engine o así. O sea, por ejemplo, ya cuando te metes a lo mejor a EA o cosas así, pues ya tienen sus propios motores, pero lo que te permite Unity es gigante, la verdad. Realmente. Y a mí no se me hace difícil, o sea, la verdad a mí lo que más me gusta desarrollar es Unity, o sea, yo creo que llevo como 2 años dándole a puro Unity, pero igual después, ahorita me estoy haciendo como demasiadas cosas de web, porque en muchos inters sobre todo. Porque le gusta ganar dinero. Acá en muchos inters te piden más cosas de web, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, yo sé que lo que quiero es juegos, pero a mí Unity me encanta, o sea, se me hace súper, súper padre. De hecho, por ejemplo, en el taller ese de Unity, vamos a hacer un clon de este juego que es, o sea, es medio popular, que vas poniendo las cosillas y tienen que ir aprenden muy bien conceptos así como de, pues de todo, ¿no? O sea, ya de programación, pues de Unity como tal, cómo hacer efectos, todo. Pero como tal, Unity y el motor no, o sea, yo digo que no tiene como tal restricciones. O sea, los gráficos, tal vez, o sea, sí, pero pues a final de cuentas, pues importa yo siempre. Sí. Es que, no sé, ¿se me escuchan? Sí, sí, sí. Es que vi Unity y me llamó mucho la atención porque me gusta, bueno, en este momento me quedé obsesionada con el juego de Fate Grand Order y todo ese tipo de videojuegos que tienen varias rutas y quisiera ver si podría en algún momento desarrollar algo así. Sí, sí, sí. O sea, completamente. O sea, en Unity, o sea, el desarrollo no tiene límites. Y de hecho, por ejemplo, hasta si no te gusta C#, hasta lo puedes usar con JavaScript o cosas así. O sea, realmente Unity aparte tiene, lo que tiene Unity es que tiene, pues yo diría, junto con Unreal Engine, como la comunidad más grande como de, o sea, como de apoyo, no sé cómo decirlo. O sea, tiene demasiado contenido, o sea, todo, o sea, porque muchísima gente utiliza Unity. Entonces, también si te trabas en algo, seguramente, o sea, lo más seguro es que ya le haya pasado a alguien, porque son millones de personas las que usan Unity. Entonces, eso también es muy cool de que siempre vas a encontrar contenido que te pueda ayudar para Unity. O sea, perfectamente puedes hacer lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, si quieres meter eso al bootcamp, o sea, perfectamente podría ser.